Hola, hola, chicas y chicos, bienvenidos a una nueva videocápsula del curso de precálculo. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre técnicas de graficación, ¿ya? Ya hemos hablado un poco de la noción de relaciones y de funciones, ¿cierto? Vimos algunas propiedades básicas de las funciones, como su crecimiento y su paridad, y ahora vamos a mirar un poco cómo se grafican estas funciones, ¿ya? De eso se trata la cápsula del día. Entonces, hoy vamos a revisar, como les decía, cómo son las gráficas de un set de funciones conocidas y cómo las vamos a ocupar para graficar nuevas funciones, analizando su comportamiento cuando uno les hace algunas modificaciones. ¿Ya? Vamos a partir, ¿cierto? Recordando, escribiendo la noción de gráfica de una función como un conjunto, ¿verdad? El gráfico de una función uno siempre lo puede interpretar como un conjunto en el plano cartesiano, en R2, donde el par ordenado x, y cumple la relación de que y tiene que ser igual a f de x. De alguna manera, a través de esto, estamos asociando cada elemento del dominio de la función, cada elemento x, con alguien del recorrido, digamos, que corresponde a su imagen a través de f. ¿Ya? A lo largo de esta clase, que va a ser bien cortita, vamos a considerar gráficos de algunas funciones que vamos a indicar como conocidas. Hay varias de estas que efectivamente ustedes ya han visto graficadas a lo largo de sus estudios o en educación media, incluso en básica varias de ellas, pero hay otras que quizás no son tan conocidas, pero que para efectos del curso vamos a considerarlas así, ¿ya? Desde ahora hay un set de funciones que vamos a considerar conocidas cada vez que las vayamos a trabajar. ¿Cuáles son esas funciones? La primera que pueden ver aquí es el gráfico de la función f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Sabemos que es una parábola, lo hemos conversado un poquitito en ocasiones anteriores del curso, ¿verdad? Cuando trabajábamos en ecuaciones y qué sé yo. Esta es una función que todos más o menos debiéramos conocer. ¿Sí? El gráfico de x cubo, que es similar al de x cuadrado, pero recordarán ustedes que en este caso, como tengo una potencia impar, puedo tomar valores negativos en el recorrido y por eso tiene este comportamiento así, ¿verdad? Viene negativo desde el lado negativo y hacia el lado positivo se va en forma positiva. Un poquito harto en realidad, más pronunciado que la de x cuadrado, pero tiene un comportamiento similar a ese lado del gráfico. También conocemos perfectamente el gráfico de h de x igual x, que es la que llamamos normalmente función identidad, ¿verdad? Que corresponde a esta línea recta que tenemos aquí, que pasa por el 0, 0, porque cuando x vale 0, la imagen también vale 0, y tiene pendiente igual a 1, ¿ya? Aprovechando que venimos de estudiar ecuación de la recta. También tenemos el caso de las funciones constantes. En este caso yo aquí grafiqué la función y igual 1, y de x igual a 1, que para cualquier valor de x siempre va valiendo y igual a 1, nos da como resultado una recta horizontal, ¿verdad? Tenemos también raíz de x. Recordarán ustedes que en el conjunto de los reales yo no puedo tomar raíz de algún número negativo, ¿cierto? Ahí me paso al plano complejo. Entonces aquí solamente desde el 0 en adelante es que tengo esta gráfica que ustedes pueden apreciar de color morado. La gráfica de 1 partido de x también puede que varios de ustedes la hayan visto, que corresponde a este comportamiento. Probablemente lo han visto desde 0 en adelante, ¿cierto? Cuando yo tengo 1 partido por algo muy pequeño, por ejemplo, cuando yo miro aquí entre 0 y 1, 1 dividido por un medio, por ejemplo, es 2. 1 dividido por un medio, por un tercio, es 3. 1 dividido por un cuarto es 4, y así sucesivamente. Mientras más pequeño es el denominador, la imagen me queda más grande. Y al revés también ocurre. Si yo voy agrandando el valor de x, el valor de 1 partido de x se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Sí? Ya cuando voy en el 5 o en el 10, ya estoy hablando de un quinto o de un décimo, que es un número bastante pequeñito. Otro gráfico que podrían conocer con anterioridad corresponde al de L de x, que estoy definiendo aquí como el valor absoluto, ¿verdad? Si uno lo mira solo desde el 0 en adelante, tiene un comportamiento bien parecido al de f de x igual a x, ¿verdad? Pero en el caso de los negativos, recuerden que el valor absoluto corresponde a esta función que hacia acá vale x y hacia acá vale menos x, entonces por eso es que tomo este comportamiento para acá. El valor absoluto de menos 4 es 4, el de menos 5 es 5, y por eso tengo esta otra recta en sentido contrario en dirección contraria a la del lado positivo. ¿Ya? Aquí hay uno que es un poquitito más rebuscado, que corresponde al de la raíz cúbica, que si se fijan es muy similar, pasa algo parecido a lo que ocurre con x cuadrado y con x cubo, ¿verdad? Con la diferencia que aquí la raíz cuadrada solo la tenía para el lado positivo. De nuevo, cuando estoy pensando en raíces cúbicas, puedo mirar hacia el lado negativo y obtengo esta figura de acá, ¿ya?
Esas son el set de funciones, digamos, que vamos a considerar como conocidas a lo largo de esta clase, ¿ya? A partir de esto, lo único que vamos a hacer es que vamos a definir operaciones en un gráfico, ¿ya? Yo puedo tomar cualquiera de estas funciones y sumarlas entre ellas, ¿cierto? Multiplicarlas, o qué sé yo, pero vamos a partir con un set de operaciones básicas para identificar más o menos qué es lo que pasa con cada una de estas gráficas en la medida que yo le aplico estas operaciones. Vamos con la primera, que corresponde a traslaciones. Vamos a aprender ahora cómo a partir del gráfico, por ejemplo, de x cuadrado, yo puedo tomar ese mismo gráfico y ubicarlo en distintos lados del eje X o del eje Y. ¿Ya? El primer tipo de traslación, que es el más sencillo, corresponde a esta traslación vertical. Dice aquí, si yo sumo una constante c a una función f de x, la gráfica de esta nueva función f de x más c va a tener, el gráfico va a ser en esencia el mismo, con la sutileza de que si yo le sumo una constante positiva, entonces el gráfico va a subir, y si le sumo una constante negativa, entonces el gráfico va a bajar. ¿Ya? De la misma manera puedo pensar en traslaciones horizontales, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero ahí yo no voy a sumar la constante a la función, sino que se la voy a sumar al argumento. ¿Ya? Si yo tomo una constante c y se la sumo a la preimagen o al argumento de la función f de x, la gráfica de la función f de x más c va a ser la misma que la de la función f, pero si yo le sumo una constante positiva, el gráfico se me va a mover hacia la izquierda, y si yo le sumo una constante negativa, se va a mover hacia la derecha. ¿Ya? Estas son cosas que probablemente varios de ustedes ya habían estudiado, pero vamos a revisarlas de todas maneras. ¿Ya? La gracia es que aquí yo les voy a compartir. Ahora estamos viendo una de estas funciones conocidas que habíamos conversado anteriormente, que es x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo esta función f de x y le sumo 2? Fíjense ustedes que si yo le sumo 2, habíamos visto que si yo sumo una constante positiva por fuera, mi nuevo gráfico se iba a ubicar por encima del primero en 2 unidades hacia arriba. Y eso es efectivamente lo que ocurre, ¿verdad? Si yo por otro lado tomo f de x y le resto 3, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que por allá abajo quedó mi nuevo gráfico. Siempre desde el verde hacia el morado, si se fijan bien, bajé en 3 unidades, mientras que desde el verde hacia el naranjo subí en 2 unidades. ¿Ya? Yo también podría decir, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero calcular f de x menos 1? Entonces, al sumar una constante negativa, aquí en este caso yo estoy sumando menos 1, se fijaron que lo que ocurrió con el gráfico gris es que, voy otra vez, se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Yo puedo mostrarles por acá. Voy a desactivar las otras dos para que no nos confundamos con tanta raya. ¿Ya? Mientras que, por otro lado, si yo tomo la función f y le sumo, digo x más 3, por ejemplo, lo que ocurre es que desde mi gráfico verde, yo me muevo en 3 unidades hacia la izquierda y me queda este gráfico que aparece por aquí en café. ¿Ya? Por supuesto que yo podría hacer las dos cosas. Yo podría tomar la función f de x menos 3, por ejemplo, y eso me lo mueve en 3 lugares hacia la derecha, y por fuera decir menos 2, y eso me va a mover en total. Me voy desde gráfico verde al gráfico verde. Partí aquí, al decir x menos 3, me moví en 3 unidades a la derecha, y al decir menos 2, bajé en 2 unidades por acá. ¿Ya? Y si yo dijera más 3 más 5, se me movería en 3 hacia la izquierda y 5 hacia arriba. ¿Sí? De eso se trata más o menos este tema de las traslaciones, que es lo primero que teníamos que conversar. ¿Ya? Volvamos, apaguemos estas cosas de acá y volvamos a las diapositivas para ver qué más tenemos por aquí. Entonces, un tipo de operación que yo le puedo aplicar a un gráfico es trasladarlo. ¿Ya? Además de, y eso lo hago a través de suma o resta según corresponda, o sumar constantes positivas y sumar constantes negativas. Otra cosa que yo puedo hacer es considerar una compresión o alargamiento de la función dependiendo de lo que yo haga. Entonces, de nuevo tomemos una función f, cuya gráfica la tenemos conocida de antemano. Entonces lo que vamos a aprender es, vamos a fijar dos formas de comprimir o estirar algo respecto al eje de las y, o sea que yo desde el eje de las y pienso en alargar o en comprimir la función, y también vamos a aprender a hacerlo con respecto al eje x, o sea desde el eje x ver qué es lo que pasa al estirar o comprimir la función. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que nos indican acá? La compresión respecto al eje y se va a lograr multiplicando la función por una constante afuera de ella. Entonces ya no estoy sumando ni restando, ahora estoy multiplicando. ¿Ya?
Y lo que va a ocurrir con mi función es que se va a comprimir si la multiplico por una constante mayor que 1, y se va a alargar si es que yo la multiplico por una constante entre 0 y 1. Fíjense que aquí, a diferencia del caso anterior, no estamos considerando constantes negativas, ¿ya? Solamente estamos pensando en constantes positivas, y la única distinción que estamos haciendo es que si es mayor que 1 o si está entre 0 y 1, ¿ya? Resumimos de nuevo. Si tomo una constante mayor que 1 y digo k por f de x, entonces mi gráfica se va a comprimir respecto al eje y. Entonces, si yo tengo el eje y acá, mi función tenía una cierta forma, ahora se va a comprimir respecto al eje. Mientras que si yo la multiplico por una constante entre 0 y 1, se va a alargar respecto a ese eje. Lo vamos a mirar igual que con el x cuadrado que hicimos anteriormente, ¿ya? Mientras que, si yo tomo una constante, si yo lo que hago en vez de multiplicar la función es multiplicar el argumento, o sea, yo no digo k por f de x, sino que digo f de k por x, lo que va a ocurrir van a ser compresiones o estiramientos respecto al eje x, respecto al eje horizontal. Se va a estirar, digamos, si yo la multiplico por una constante mayor que 1, o sea, desde el eje x me voy a alargar y me voy a comprimir si es que la multiplico por una constante entre 0 y 1. ¿Ya? Vamos a mirar qué es lo que ocurre. Nuevamente vamos al graficador. Podemos seguir con la misma función x cuadrado, ¿ya? Entonces lo que voy a decir, por ejemplo, es qué es lo que pasa si yo tomo la función. Primero vamos multiplicando por fuera. Si yo digo 3 veces la función f de x, fíjense, yo me tomé una constante mayor que 1 y se suponía que me iba a comprimir respecto al eje de la y. Y efectivamente, veo que mi curva que está aquí en rojo está más apretadita, está más cerca del eje, del eje vertical, que la gráfica verde, que es la que tenía originalmente, ¿sí? Y si yo tomo la función 0, a ver, podríamos decir 1/2 por la función f de x, y pasa lo que ocurre aquí en azul. Yo tengo una constante entre 0 y 1, y lo que hizo fue que me tomó la gráfica verde y me la estiró un poquito hacia el lado. ¿Se fijan bien? Eso es lo que ocurre en esta situación, por ejemplo. ¿Qué más ocurre si es que yo tomo la función, ahora pensemos en el argumento? ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, vamos por acá, y voy a decir f de 3x? ¿Ya? A ver, pensemos mejor para que no haya una confusión con respecto a estas cosas acá. Vamos a mirar la función, déjenme un segundito, ver los nombres. Y de x igual, por ejemplo, al valor absoluto. Entonces vamos a decir valor absoluto de x. ¿Ya? Todo. Mejor que eso, pensemos en el x cubo. ¿Sí? Es la que yo tengo en naranjo por acá. Resulta que si ahora yo tomo esta función y la tomo dentro del argumento, ahora debieran ocurrir compresiones o alargamientos respecto del otro eje, del eje x. Y veamos qué es lo que ocurre por acá. Entonces, si yo tomo la función y digo, la voy a multiplicar por 3x, o sea, la voy a evaluar en 3x, o sea, estoy multiplicando por 3 adentro de la función, se fijan que lo que ocurrió por acá es que se tomó la función y como que la estiramos respecto de este eje. También podríamos mirarlo como una compresión en el ojo, pero fíjense que es como que tomamos la recta, perdón, la curva naranja y la estiramos así, ¿ya? Mientras que si yo tomo la función y le evalúo en 1/2 de x, entonces lo que pasó es que tomé esta curva naranja y como que la aplasté un poquito. Y eso es lo que me queda como la curva acá, café por aquí, ¿ya? Si yo cambiara esta cosa de acá y dijera, por ejemplo, ¿qué pasa si yo dijera raíz de x? ¿Sí? Si tomo la raíz de x, aquí pasó lo mismo. Voy a volver a apagarlas por acá. La raíz de x es la que yo tengo aquí en naranjo. Si yo tomo la raíz de x y evalúo adentro en 3x, esto lo que pasó es que pesqué la función naranja y la estiré un poquito respecto al eje x. Y si yo ahora tomo esto de acá adentro, que es con el 1/2, lo que pasó es que tomo la recta naranja, la curva naranja, perdón, y la aplasto con respecto al eje. ¿Sí? La estiro o la comprimo. Y eso es lo que ocurre en resumen cuando yo tomo alguna constante por fuera de la función, son estiramientos o alargamientos respecto al eje y, y si lo hago en el argumento, me van a ocurrir estiramientos o compresiones respecto al eje x. ¿Ya? Volvamos a nuestra diapositiva, a ver qué más tenemos por acá.
Finalmente, ¿y por qué lo hacíamos solo con constantes positivas? Es que yo también podría multiplicar por -1, por ejemplo, una función, y ahí va a ocurrir otra cosa que no es una compresión como tal, sino que va a ser una reflexión, ¿ya? ¿Qué es lo que puede ocurrir por acá? Si yo tomo la función y la multiplico por la constante negativa -1 por fuera, o sea, -1 por f de x, que me da como resultado menos f de x, esto va a ser reflejar la función original respecto al eje de la x. Entonces lo que estaba aquí arriba pasa para abajo y lo que estuviera aquí abajo de la función pasa para arriba. ¿Ya? Mientras que si yo multiplico el argumento de mi función, o sea, si yo multiplico la x por -1, lo que voy a observar va a ser una reflexión respecto al eje de la y. ¿Ya? Y aquí quiero volver a tomar el ejemplo de la raíz de x porque esa la teníamos solamente en una dirección. ¿Recuerdan? Entonces, tenemos la raíz de x, que es la que yo tengo por acá. Si yo grafico menos y de x, o sea, multiplico por fuera, me ocurre la reflexión que tengo aquí abajo, ¿cierto? Mientras que si yo tomo la función y le evalúo en menos x, o sea, multiplicar el argumento por -1, aparece esta curva en azul que corresponde a una reflexión en el eje y, mientras que la otra era una reflexión con respecto al eje x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo una función y la multiplico por -3? Digo, menos 3f de x. Primero le hago el efecto de multiplicar por 3, eso significa que se estaría comprimiendo respecto al eje y, y después la reflejo con el eje de las x y así me da -3 por f de x, ¿sí? Si yo digo f de -3x, primero hago el efecto de la compresión o estiramiento, solo del 3, y después le cambio el signo para que se refleje al otro lado, ¿sí? De eso se trata todo esto. Esas son las operaciones básicas que uno puede trabajar con una función. Aquí hay un cuadro resumen que cuando estén estudiando pueden revisarlo por acá y tengo todos los efectos resumidos, digamos, en esta parte de aquí. ¿Ya? ¿Cómo se aplican para un ejercicio? Y aquí ya vamos a ir terminando la clase. Miremos el ejercicio que está por acá. ¿Ya? Grafiquemos la función que tengo por acá, que es menos, paréntesis, x menos 2 al cubo más 4. ¿Ya? Y aquí voy a hacer un poco de trampa, voy a ocupar el graficador, pero ustedes en sus cuadernos pueden perfectamente hacer lo mismo que yo voy a estar haciendo para resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Vamos a volver a nuestro graficador. Borramos todo esto de acá. Entonces yo voy a decir primero, tengo mi función x cuadrado. Parto desde ahí. ¿Por qué? Recordarán que la función era menos, paréntesis, x menos 2 al cubo, perdón, era el cubo, así que eso lo arreglamos al tiro. Parto de mi función x al cubo. Y vamos a ir desde adentro hacia afuera construyendo la función completa, ¿ya? Entonces, mi función no dice x al cubo, sino que dice x menos 2 al cubo. Entonces, repasamos. Si yo tengo la función x cubo y después me dicen x menos 2 al cubo, lo que yo estoy haciendo es que le estoy restando 2 al argumento x. Restar 2 al argumento significaba moverme 2 hacia la derecha. Y vamos a confirmar por acá, porque si ahora yo digo x menos 2, todo eso al cubo, efectivamente se me movió para el otro lado. Después, ¿qué venía? Después la función decía menos x menos 2 al cubo. ¿Qué es lo que pasaba con un menos por fuera de la función? Lo que ocurría ahí era una reflexión, ¿cierto? Entonces yo pongo el signo menos acá, apretamos Enter y lo que ocurre es una reflexión respecto al eje X. ¿Recuerdan? Entonces, vamos paso a paso. Si yo borro ese signo menos, tenía la función original y ahora yo, al agregarle este signo menos, lo que estoy haciendo es que esta rama de aquí abajo se va a reflejar arriba y esta rama de acá arriba se va a reflejar abajo. Apretamos Enter y eso es lo que yo veo por acá. ¿Cómo terminaba mi ejercicio? Decía menos x menos 2 al cubo, que es lo que yo tengo aquí, más 4. ¿Y en qué se traducía sumar una constante positiva por fuera de la función? En que me iba a mover tantas unidades para arriba como la constante valiera. Como en este caso era menos x menos 2 más 4, lo que va a ocurrir con mi gráfica completa es que se movió para allá para arriba. ¿Sí? Y eso es todo. Si se fijan, voy a volver a poner por acá la función original, que era x cubo. Y lo que hicimos fue que partimos de esta, le restamos 2, la invertimos y le sumamos la constante y llegamos a la verde, que es la que me pedían a mí.
Entonces, en todos estos ejercicios, siempre va a ser exactamente lo mismo. Yo voy a tener que ser capaz de ir mirando desde lo más interior a la función, desde más adentro hacia afuera, para poder ir paso a pasito, sumando, moviéndome para la izquierda, reflejando, me muevo para abajo, vuelvo a reflejar, me voy para arriba, y así, dependiendo de cuántas cosas tenga la función, siempre vamos a ser capaces de reconstruir su gráfica aproximada, ¿sí? Como no siempre vamos a tener un graficador a mano, el programa que yo estoy ocupando aquí es GeoGebra, ese se descarga gratuito de cualquier lado. Si pueden hacerlo, háganlo, vale la pena para tenerlo como herramienta. Pero si no, siempre se puede hacer vieja escuela, digamos, en un cuaderno, ¿ya? Ustedes dibujan su X cubo, después la mueven 2 para allá, le invierten y le suman los otros 4. Ese tipo de respuestas van a ser igual de válidas que hechas con graficador, ¿no? ¿Ya? Para ir cerrando con la clase de hoy, les dejo un ejercicio resuelto, o sea, un ejercicio propuesto, perdón, que corresponde a que tomen el mismo gráfico en verde y le apliquen valor absoluto, ¿ya? Esto no es algo que hayamos visto en las transformaciones originales, pero fíjense que el valor absoluto de una constante, recordarán ustedes, el valor absoluto de algo, siempre corresponde a dejarlo igualito si es que ese algo es positivo y ponerle su valor contrario si es que ese algo es negativo. Entonces, lo que yo les pido como tarea pendiente es que miren el gráfico en verde y pregúntense ustedes, ¿qué pasa si le aplico valor absoluto a esta gráfica de acá? ¿Ya? Lo podemos conversar por el foro, podemos hacer todas las discusiones pertinentes para ver qué les resulta. ¿Ya? Y eso es todo por hoy. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.